Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias al profesor Rivero, aunque conozco hace muchísimos años, como decía él, lo que da una idea de la edad que vamos teniendo. Además de todo lo que ha dicho de mí, somos amigos y eso se nota también en estas presentaciones. Voy a hablar, después de muchísimos años, de un tema que no es la primera vez al que me refiero, un tema muy importante para la estructuración del Estado español, para la organización del Estado descentralizado, del Estado de las autonomías. Estaba pensando ahora, yo mis clases las empiezo siempre diciendo, contando una historia de un profesor americano que escribió un libro titulado Dar clase con la boca cerrada, ¿no? Y entonces no deja de resultar chocante, ¿no? Voy a hablar y voy a consumir el tiempo previsto utilizando la expresión oral, pero sin embargo es siempre una invitación que hago a mis alumnos para el intercambio de opiniones, para utilizar distintas vías, distintos medios que nos estimulen a conocer qué es lo que pasa y a preguntarnos, ¿no? El final de esta presentación siempre es invitar a mis alumnos que se hagan las preguntas necesarias para no dejar de aprender, ¿no? Solo somos capaces de aprender si tenemos curiosidad y nos hacemos las preguntas que queremos responder, ¿no? Bien, y voy a entrar así, ya no más observaciones previas sobre este sistema. Me acordaba hoy cuando venía para acá que el Instituto de Estudios Fiscales, al que se refería el profesor Rivero, tiene un título publicado con el nombre La progresividad, un tema difícil. Es muy creativo, se ve que ahí había un publicista bueno, pero realmente me gustaría empezar esta exposición diciendo que este es un tema difícil. La financiación autonómica es un tema difícil. Tienen ustedes mucho mérito por estar aquí a estas horas y vamos a intentar hacer todo lo posible para que sea lo más liviano posible y que al menos ustedes también se puedan plantear preguntas y cuestiones al respecto. Yo voy a hacer la presentación a partir de este tipo de puntos que a los que me quería referir, ¿no? Primero una cuestión de contexto. Es imposible hablar de cualquier tema hoy sin hablar un poquito del contexto en el que estamos viviendo. Después me gustaría contar algo sobre cómo está estructurado el sistema de financiación aprobado en el año 2009, que es el sistema vigente hasta la actualidad. Y luego hacer una valoración y una exposición de algunos de los problemas básicos que se han apuntado en relación con este sistema, para terminar con alguna alusión de reformas que hoy se están proponiendo y unas consideraciones finales. Primer punto, entonces, algunas observaciones sobre el contexto, ¿no? El sistema de financiación autonómica depende decisivamente. Los sistemas de financiación autonómica que se han ido aprobando a lo largo del tiempo, desde la aprobación de la Constitución española, dependen decisivamente del ciclo económico y, por lo tanto, el sistema del 2009, el modelo del 2009, se ha visto muy afectado por la parte del ciclo que ha tocado vivir en la economía española. Es decir, hemos vivido una crisis extraordinaria y eso ha afectado, sin duda, los ingresos obtenidos y canalizados a través del sistema de financiación autonómica. Cuando hacemos un recuento de lo que ha pasado en estos años de crisis, tenemos algunos datos que son tremendos, los que afectan al mercado de trabajo, los recortes de los servicios públicos. Hay que recordar que en lo que respecta a los servicios públicos, buena parte de los servicios públicos, los más importantes, están en manos de las comunidades autónomas. Los recortes los han tenido que hacer las autoridades de las comunidades autónomas y los han tenido que hacer porque había menos recursos. Para el funcionamiento del sistema no ha sido una época muy buena. Por eso, a pesar de que hay una rara, iba a decir, unanimidad en el sentido de criticar el sistema de financiación desde distintos ámbitos, a mí me gustaría hacer un discurso un poco más equilibrado. Hay algunos aspectos que son más defendibles, otros que deben ser criticados y criticables.
pero yo creo que un factor muy importante ha sido la crisis económica. No hay un sistema de financiación que pueda funcionar bien con unos datos de funcionamiento de la economía como los que hemos tenido en los últimos años, en términos de creación, de destrucción de puestos de trabajo, en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto, de crecimiento del Producto Interior Bruto. El cambio del ciclo se nota en el sistema y durante los años duros de la crisis económica el sistema ha sido especialmente criticado, especialmente vilipendiado por todos. Cuando se ha producido la recuperación, las críticas han menguado un poquito, se han limitado. Pero en todo caso, este es un factor clave que afectaría, insisto, a cualquier sistema de financiación aprobado en este periodo tan duro de crisis económicas. Una segunda cuestión tiene que ver con un tema que nos ocupa a los medios de comunicación, a los políticos, a los ciudadanos en general, que he llamado aquí los pleitos territoriales y las dificultades, ¿no? Hay una crítica generalizada ya no solo al sistema de financiación, sino al quizá exceso de la descentralización. Y aquí, en este contexto, hemos oído criticar el funcionamiento del Estado autonómico relacionado con los excesos de la descentralización, los abusos, las corrupciones, los problemas de las balanzas fiscales, que han constituido un factor clave para entender, en cierta medida, el movimiento catalán a favor de la independencia, los problemas de endeudamiento, los fondos de ayuda, las propuestas que se han hecho o que se están haciendo incluso sobre recentralización de algunos servicios, como las que se planteaban por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha hace un par de años, o las propuestas independentistas que se han consolidado como propuestas, desgraciadamente, en el ámbito catalán, ¿no? Un tercer factor de contexto que afecta de manera muy importante al sistema de financiación es el problema de las comunidades forales. Los sistemas de concierto y convenio, reconocidos como tales en la Constitución española, en la práctica se han aplicado de una manera que han implicado una clara diferencia entre el sistema que llamamos ahora de régimen especial y el sistema de régimen común. Nosotros, el resto de las comunidades autónomas, formamos parte del régimen común. Las comunidades del País Vasco y de Navarra forman parte del régimen especial. Los resultados del sistema, más allá de entrar en los detalles del sistema, que eso nos llevaría mucho tiempo, los resultados del sistema son muy contundentes, en el sentido de que la financiación por persona, por buscar una variable fácil de entender, es sensiblemente mayor en el caso de los regímenes forales respecto al régimen común. Esto no se justifica, incluso creo que esta clara situación de disparidad genera, a mi juicio, incluso la violación de algún principio contenido en la Constitución española y genera, desde luego, un agravio comparativo. Uno de los factores que permiten entender la deriva de la situación en Cataluña pues son el espejo del País Vasco y Navarra. Cataluña se planteó como una alternativa al pacto fiscal en la línea con el País Vasco y Navarra. De manera que la propuesta independentista catalana ha sido una consecuencia no solo de este factor, más allá de los sentimientos identitarios nacionalistas, por supuesto, que existen en diversas comunidades españolas, y eso es absolutamente respetable. Hay otra serie de factores que yo creo que han condicionado esta deriva independentista en Cataluña. Uno es, a mi juicio, el sistema de concierto y convenio. Otro es la sentencia del Tribunal Constitucional, que supongo que habrá sido objeto de atención esta mañana. Llama la atención desde fuera, sin ser un experto constitucionalista, que se ha producido en el caso español algo que no ocurre en ningún país del mundo, y es que se ha pasado al control del Tribunal Constitucional un estatuto, una norma, una ley orgánica que había sido aprobada por el Parlamento catalán, por el Parlamento español, y había pasado un referéndum. ¿Cómo es posible que después de esa tramitación? Yo hace 4 años me invitaban a unas jornadas en Bolivia y ahí me decían, estamos poniendo en marcha un proceso de descentralización. Las provincias elaboran sus estatutos, pero los estatutos van primero al Tribunal Constitucional y después van al referéndum, no antes, ¿no? Bueno, este es otro argumento, sin duda,
que ha pesado, ¿no? Y un factor más, sin duda, es la crisis económica. Hay una correlación muy clara entre la evolución de la crisis económica y lo que las encuestas de opinión elaboradas por los órganos dependientes de la Generalitat marcan, señalan respecto al crecimiento del sentimiento independentista en el país. Crisis económica, balanzas fiscales, a las que antes me he referido, la sensación de que Cataluña aporta mucho al resto del Estado, los sistemas forales y la sentencia del Tribunal Constitucional son algunos de las razones que es bueno que además los tengamos claros para entender mejor ese fenómeno y intentemos entre todos buscar alguna fórmula de salida al mismo, ¿no? Bueno, no quiero detenerme mucho más sobre el último de los puntos, ¿no? Continuamente la realidad nos está desbordando, ¿no? Tenemos noticias continuas de problemas en los partidos políticos, falta de acuerdo para la formación de gobierno, qué podemos decir. Evidentemente, estos son elementos muy importantes de incertidumbre política que condicionan lo que podamos decir respecto al sistema de financiación de las comunidades autónomas. Yo quiero decir, entre otras cosas también, que me resulta complicado entrever qué puede pasar en términos de reforma de la financiación autonómica mientras no se resuelva el pleito territorial catalán. Porque Cataluña no solo ha sido una de las comunidades de régimen común que ha participado en los sistemas de financiación, sino que ha sido promotora de las reformas de financiación sistemáticamente desde el inicio del periodo democrático, una vez aprobada la Constitución. Y algunos de los puntos que se recogen en la LOFCA respecto a la financiación estaban contenidos también en el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. De manera que tenemos que pensar, configurar qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Algunos de los colegas catalanes, de los amigos que tenemos allá, dicen, bueno, es que efectivamente aquí hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Está la tensión soberanista, antes del 27 de julio, me parece, una declaración unilateral de independencia. Una segunda alternativa sería un pacto fiscal, al estilo del concierto. Una tercera sería un ajuste en el sistema de financiación, pero contando con una mayor bilateralidad, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de Cataluña. Y otra, la menos probable, es que Cataluña entre a discutir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y participe con las demás comunidades. Me temo, no discutible, la menos realista, tal como están las cosas en estos momentos. Me temo, ojalá que no fuera así. De manera que ese es el panorama que tenemos. Bueno, el siguiente paso en esta introducción apresurada es una cuestión que estamos un poquito obligados a hacer, ¿no? Es decir, para juzgar un sistema, pensemos en lo que se pretende, cuáles son los principios que deben inspirar a cualquier sistema de financiación. De aquí hemos tomado referencia de lo que ocurre en los sistemas federales, con mucha más experiencia que el nuestro, y los principios básicos que afectan al sistema de financiación autonómica se recogen en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas del año 1980, que fue modificada en distintos momentos cuando se aprobaron sistemas alternativos, y hay una última ley del año 2009. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Pues, en primer lugar, el principio de autonomía financiera. Quiere decir que las comunidades autónomas tienen que tener capacidad, los gobiernos de las comunidades autónomas tienen que tener capacidad para tomar decisiones en el lado de los servicios públicos, los gastos, y también en el de los ingresos. En segundo lugar, el artículo 2 de la LOFCA, en coordinación con la Hacienda Estatal, la autonomía financiera debe ajustarse a este conjunto de principios. Uno, ausencia de privilegios y barreras fiscales. Hacía alusión ahora a ello. Este ha sido un elemento de controversia repetido en el periodo democrático. ¿Cómo se garantiza la ausencia de privilegios y de barreras fiscales? En algunos casos así ocurre y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con problemas tanto de funcionamiento de las comunidades autónomas entre sí como de la relación entre gobiernos locales y comunidades autónomas. Segundo, sobre estabilidad y sostenibilidad, como aquí se recoge también como principio, como una competencia estatal, yo diría también una competencia de la Unión Europea, porque las decisiones estatales se toman en buena medida bajo los condicionamientos de la Unión Europea. Este es un segundo principio, hay que ajustar
el funcionamiento de las comunidades autónomas a este principio de estabilidad y sostenibilidad financiera. El tercero, la garantía de un nivel equivalente de financiación de servicios públicos básicos. Hemos andado durante estos 40 años casi discutiendo de cómo garantizar un trato equitativo a todos los ciudadanos en el campo de los servicios públicos fundamentales, y aquí nos hemos enfrentado muchas veces sobre cómo definir los servicios públicos fundamentales, cuáles son, ¿no? El sistema del 2009 parece que ha aclarado que ahí estamos hablando básicamente de 3 competencias fundamentales de las comunidades autónomas, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y lo que pretende la LOFCA, y se recogen los principios, es garantizar un nivel equivalente base para todos los ciudadanos. El cuarto principio es corresponsabilidad, muy vinculado a la autonomía financiera. Hemos utilizado este término y también fue objeto de una polémica en los años 80 y 90, para poner de manifiesto que detrás de competencias de gastos había que transferir a las comunidades competencias de ingresos y que el sistema no funcionaría bien, se producirían ineficiencias si solo se transferían competencias de servicios públicos. Bueno, algo de eso se ha hecho. Este es un problema clásico en los sistemas de federalismo fiscal. En España yo creo que se ha avanzado bastante, sobre todo si lo vemos en un contexto comparado. A veces nos ponen el ejemplo de Alemania, pues seguramente es un tema relativamente controvertido, pero en algunos aspectos, el caso español, las competencias asignadas a las comunidades autónomas, en el terreno de los gastos, pero sobre todo en el terreno de los ingresos, es seguramente más descentralizado que el caso alemán, a pesar de que en Alemania está descentralizada la gestión tributaria, pero no se cede a los Länder capacidad normativa para decidir sobre los tributos. El siguiente punto es el de la solidaridad. La solidaridad como contrapunto al principio de autonomía. Si reforzamos mucho el principio de autonomía, pues entonces el problema es que las comunidades más ricas crecerían más, tendrían más posibilidades de actuar frente a las comunidades con menos recursos, con menos posibilidades. Por lo tanto, la Constitución se encargó ya desde el artículo 2 de poner claro sobre el papel el principio de solidaridad entre los territorios de España, y esto tiene que ser recogido también en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ahí sí me gustaría hacer un comentario importante. Cuando hablamos de servicios públicos fundamentales y de solidaridad, hay veces en los que confundimos dos componentes o dos objetivos que son diferenciables o que deben ser diferenciados. Uno es el desarrollo regional, es decir, la solidaridad implica un componente de desarrollo regional. Las comunidades con más problemas en términos de renta per cápita deben recibir ayuda del resto de las comunidades y del Estado, indiscutible. Para eso está previsto, y muchas veces los vascos, cuando hablan del concierto y defienden el concierto, dicen: nosotros ahí cumplimos porque nosotros sí participamos en el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero es que hay otro factor que es tan importante y financieramente mucho más importante, que es la nivelación. Los fondos de nivelación lo que pretenden es garantizar que, con independencia de la residencia en donde se encuentren, todos los ciudadanos tengan un acceso similar a los servicios públicos y, en términos de recursos, que tengan unos recursos por habitante o por unidad de necesidad, decimos nosotros, iguales o semejantes. La nivelación significa que estemos en Cataluña o en Extremadura o en Canarias, aproximadamente los recursos destinados a los servicios públicos son semejantes. En ese sentido, también quiero advertir, cuando muchas veces se oye a la gente criticar a los catalanes y a otras comunidades, pero a los catalanes especialmente, por su insolidaridad, ¿no? Durante estos 40 años, necesariamente por el funcionamiento del sistema de financiación y el sistema de descentralización español, los catalanes han estado aportando al resto de los territorios. Y por lo tanto es injusto, desde mi punto de vista, acusar a los catalanes de no haber sido solidarios. El sistema ha sido solidario a través de los mecanismos de nivelación y también del Fondo de Compensación Interterritorial. Otra cosa es lo que pase a partir de ahora, pero creo que no es correcto decir eso, lo mismo que respecto a los ciudadanos que viven en una comunidad como la de Madrid, ¿no? Con todas las matizaciones que ustedes quieran, el sistema de nivelación es un enorme mecanismo de transferencia de recursos para garantizar que los individuos que tienen unos estándares que tengan
unos estándares en términos de acceso a la asistencia sanitaria y a la salud pública semejante. Y eso es mucho dinero. Ese dinero tiene que venir de fondos que se trasvasan entre territorios. De manera que hay que distinguir entre los dos. Hay elementos que van a la nivelación, elementos que van al desarrollo regional. Las comunidades forales no participan en el sistema de nivelación porque tienen un sistema particular, ¿eh? Y esta es una de las quejas que se hacen desde los territorios de régimen común. Los otros dos principios son también importantes. Uno es la suficiencia. Nosotros hablamos siempre de suficiencia cuando hablamos de sistema fiscal. Es un principio impositivo clásico, pero es un principio muy relativo. La suficiencia se puede argumentar y es fácil de argumentar. Y probablemente todo el mundo argumenta en términos de suficiencia. Yo necesito recursos para atender los servicios públicos. De acuerdo, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde llega la suficiencia? Cuando decimos vamos a financiar bien la sanidad, ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos fijar un límite? ¿O la suficiencia como concepto relativo debemos colocarlo en un contexto de principios, pero no darle todo el énfasis porque es imposible? Cuando hay limitación de recursos, hay que pensar cómo los podemos distribuir entre distintos agentes. Pero lo que no tiene sentido es poner el acento solo en la suficiencia. Por cierto, detrás de este principio de suficiencia está también el mantenimiento de una cláusula que ha condicionado todo el sistema de financiación desde sus orígenes, que es la cláusula del status quo. Ninguna comunidad está dispuesta a perder lo que había conseguido con el sistema anterior. Y de alguna manera el argumento se basa en suficiencia. Mire usted, estábamos atendiendo esos servicios públicos, como mínimo, eso lo tenemos que seguir financiando y por lo tanto garantícenos ese suelo mínimo, ¿vale? Hay algunas reflexiones muy interesantes que hace algún colega sobre cómo los individuos y los gobernantes en general ponen más énfasis cuando se trata de perder algo que cuando se trata de ganar algo, ¿eh? En teoría del comportamiento creo que eso se ha estudiado, en el ámbito de la psicología eso se ha estudiado. Hay mucha más resistencia a perder, sobre todo cuando estamos en competencia con otras gentes, ¿no? De manera que el principio de status quo, que se critica muchísimo en el modelo actual y en el anterior, etcétera, y hay que acabar con el principio de status quo, la cláusula de status quo, pues hay que decirle a los políticos que piensen quizá en otra clave, o por lo menos entender que cuando se abre un proceso de negociación, todos están interesados en defender esto. Entre otras cosas también, y no nos olvidamos, y pasamos ya al siguiente, pero no nos olvidemos, nosotros podemos hablar técnicamente de lo que queramos. Yo tengo una libertad absoluta, pero luego hay que negociarlo todo. Y en la negociación, en este caso hay 17 interlocutores, o 15 interlocutores, dependiendo del escenario, y ahí hay que ver cuáles son las reglas de juego y cómo conseguimos los mejores resultados. Ahí hay que jugar inteligentemente, ¿no? Aquí en economía, los que sean economistas lo recordarán, en teoría de juegos podemos decir algo al respecto, ¿no? Bueno, una cuestión más relacionada con los principios que tiene que ver con la autonomía financiera, pero en la vertiente de los ingresos, la autonomía tributaria. ¿Cómo valoramos la efectiva autonomía, es decir, la capacidad para tomar decisiones en la parte de ingresos? Pues la capacidad para tomar decisiones puede dividirse en esos tres niveles. Uno, disposición de los ingresos recaudados en un tributo. Por ejemplo, pues eso, ustedes saben, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo cedido a las comunidades autónomas. Ellas tienen total disposición sobre todos los recursos recaudados por este impuesto en el territorio de la comunidad autónoma. El segundo, la gestión o la administración de los tributos, las agencias tributarias. En algunos impuestos las comunidades gestionan los tributos, en otros, en los más grandes, no. Los gestionan en España la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ciertamente hay más descentralización, más capacidad, más autonomía tributaria cuando podemos entrar de alguna manera en el terreno de la gestión de los tributos. Y aquí lo que decía antes, en Alemania sí que se ha descentralizado. El problema que tienen, y hace poco acudíamos a un seminario planteado sobre comparación del sistema alemán y el español, los alemanes dicen que la descentralización de la gestión tributaria no siempre es el mejor de los procedimientos, que más bien al contrario plantea muchos problemas. Y el tercero es la regulación de los elementos del tributo. Estamos hablando de capacidad normativa, de fijar los tipos impositivos, de fijar las deducciones, incluso de entrar, en el caso del impuesto sobre la renta, en la determinación de los mínimos personales y familiares. Ciertamente la autonomía es mayor cuando vamos desde A a C, aquel que tiene capacidad normativa
tiene más poder de decisión, más capacidad de decisión, ¿vale? Si solo nos quedamos en la utilización, pues tenemos que pensar en un procedimiento, bueno, por lo menos si nos garantizan el automatismo, si usted me recauda el impuesto sobre el patrimonio, no me importa, usted se hace cargo de la gestión, usted pone las normas, pero deme el dinero. Bueno, pues no está mal, pero no es tan autónomo, no es tan descentralizado como la gestión también de ese impuesto o la aplicación de normas concretas. Puedo aplicar algo sobre la tarifa para que sobre todo, pensemos siempre, para que los ciudadanos puedan ver qué es lo que están haciendo sus representantes, los políticos, en el terreno de los impuestos para financiar los servicios públicos, que es de lo que se trata, en definitiva, ¿verdad? Bueno, según este criterio de autonomía financiera, podríamos ordenar los recursos según el grado de autonomía. Los primeros son los tributos propios, los que crean las propias comunidades autónomas, los cedidos con capacidad normativa, los que hemos llamado tributos cedidos tradicionales. Incluso ahí hay una cesión de la gestión desde la Administración Tributaria Estatal a las comunidades autónomas. Los impuestos participados, los grandes impuestos, impuestos especiales, impuestos sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido. Las transferencias incondicionadas, quiere decir yo le doy un dinero para que usted haga lo que estime oportuno, o las transferencias condicionadas, yo le doy un dinero pero para que lo destine a inversión pública, por ejemplo, el fondo de compensación. Esta sería un orden, es más autónomo, es más descentralizado un sistema que tiene más recursos concentrados en la parte superior. Luego lo comentamos a la hora del caso español. Bueno, pasamos al segundo punto sobre el modelo aprobado en el 2009. Muy sintéticamente, recordar cuáles son las innovaciones. Como saben, el modelo ha sido objeto de 5 reformas desde el comienzo del periodo democrático, desde la aprobación de la Constitución y la aprobación de la Ley Orgánica del año 1980. Ha habido 5 modelos de financiación distintos y en el 2009 tocaba hacer una reforma. En esa reforma los principales puntos son los que aquí se contienen. Hay un nuevo sistema de medición de necesidades, hay una revisión del reparto de las fuentes tributarias, también para poner el énfasis sobre la autonomía tributaria, lo que comentaba hace un momento. Se crean algunos fondos nuevos, un instrumento general de nivelación que no existía antes, que es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, y luego el Fondo de Suficiencia Global, que en este caso sí toma de la experiencia anterior los rasgos principales. Además de esos fondos se crean 2 más, que es los fondos de competitividad y el fondo de cooperación, a los que voy a aludir muy rápidamente. Después se introduce un elemento de dinámica del sistema. Vamos a utilizar una serie de variables para ajustar la distribución de los fondos. Vamos a dar los fondos no solo per cápita, sino teniendo en cuenta las características de las necesidades de la población. Pues hay comunidades autónomas en donde la población está muy envejecida, otras en donde son muy jóvenes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Otras en las que la población es muy dispersa, hay problemas de densidad, hay insularidad, por ejemplo, y eso hay que contemplarlo en el modelo. El punto 5 se refiere, por lo tanto, a la dinámica del sistema, y luego en el 6 pues hay algunos ajustes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la intención de que las comunidades participen más en el funcionamiento de la agencia, en hacer una gestión más compartida. Otra cosa es lo que haya ocurrido después en la práctica, pero había ahí una intención. Bueno, aquí tienen las variables que se utilizan para medir esas necesidades a las que he aludido hace un momento. La población, la atención sanitaria y a los mayores, y para eso se contemplan grupos diferentes de población. La atención educativa, reconociendo aquí que las comunidades más jóvenes necesitan más recursos para atender los servicios educativos que las comunidades más envejecidas. La superficie, la dispersión, la insularidad, medida a partir del número de kilómetros de distancia respecto al centro. Aquí en este caso se utilizan estas variables, todo esto se ajusta dinámicamente y se tienen en cuenta también otras cuestiones relacionadas con la dispersión y la densidad. Este sería el conjunto de necesidades que nos va a servir para distribuir básicamente el fondo de nivelación de los servicios públicos fundamentales. Respecto a los porcentajes de cesión, lo que se decide entonces en el 2009 es aumentar la participación en la tarifa. Es
un matiz importante del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 33% al 50%. Eso quiere decir que el 50% de la tarifa del impuesto corresponde a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas se hacen cargo, obtienen toda la recaudación correspondiente a esa parte del impuesto. Las comunidades autónomas además reciben atribuciones normativas, de manera que pueden obtener más o menos dependiendo de qué tipos fijan sobre su tramo de tarifa. El IVA crece en la participación del 35 al 50, los impuestos especiales de fabricación pasan del 40 al 58. La idea que hay detrás de esto en el sistema de 2009 es, desde el punto de vista del marketing político y de la explicación o de la cultura cívica, es trasladar a los ciudadanos la idea de que de los recursos recaudados por los grandes impuestos vamos a repartirlos entre la Administración central y las comunidades autónomas. Vamos juntos en esto, ¿no? Es una visión, a mi juicio, muy importante, por cierto, no lo he comentado, que tiene mucho que ver con la preocupación por la lealtad institucional. La podemos dejar para después porque este es otro argumento básico, ¿no? La lealtad institucional es un factor clave para entender cómo debe funcionar un sistema adecuado de financiación, un sistema adecuado de descentralización. Y la lealtad institucional quiere decir que yo me pongo en el lugar del otro cuando están en juego los intereses del otro. Por ejemplo, si estoy en el Parlamento de Madrid y tenemos que decidir una política, un cambio en la política de dependencia que va a afectar a las comunidades autónomas, yo no puedo aprobar esa ley sin al menos medir e intentar buscar los recursos que permitan la aplicación efectiva de esa ley. Si eso no se hace, se está violando el principio de lealtad institucional. Cabe también la violación al revés, es decir, una decisión que toma una comunidad autónoma y que tiene consecuencias perjudiciales para el centro. Pero esto es muy importante. Como vivimos en un sistema muy compartido, es muy fácil que haya este tipo de relaciones internas que no se pueden evitar. Cuando estuve en Canadá hace 4 años, disfrutando de un periodo de trabajo de investigación en un instituto, recuerdo hablar con un colega de una universidad de allá y le expliqué el principio de lealtad institucional con mucho entusiasmo, ¿no? Y decía, mire, esto yo creo que es muy importante, tal, no sé. Y decía, no, esto aquí no le llamamos y tal. Seguimos hablando y al final me dijo, mire, ¿sabe lo que usted me está diciendo? ¿De qué está hablando usted? Está hablando del principio del federalismo. Está hablando del principio del federalismo. Solo tiene sentido mantener un sistema federal si realmente tenemos un margen de confianza unos en otros y queremos llevar adelante, diríamos, de manera cohesionada, de manera razonablemente cohesionada, unificada, los grandes problemas que afectan a los ciudadanos, ¿no? Me pareció muy lúcido y creo que por ahí van los temas, ¿no? Hay una preocupación retórica por la lealtad institucional en todas partes, pero aplicación poquita, ¿no? Por citar algo, la ley de procedimiento de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, en su artículo 4 habla de la lealtad institucional. La nueva ley de estabilidad económica habla de lealtad institucional. El artículo 209 del Estatuto de Cataluña habla de lealtad institucional, incluso lo define bien. Pero desgraciadamente esta es una de las carencias de nuestro sistema, ¿no? Algo de esto hablábamos también en la comida, ¿no? Sobre el respeto a las instituciones. Es decir, cuando uno ocupa un cargo público debería estar defendiendo una institución. Y eso es lo más importante. E incluso en un periodo tan incierto como el actual, habría que demandar a los políticos que están en situación provisional en sus cargos, que a pesar de todo están representando una institución y por lo tanto tienen que tomar las decisiones mejores para los ciudadanos, ¿no? Desgraciadamente me temo que no siempre es el caso, más bien es la excepción. Bueno, aumenta la capacidad normativa también en los tributos tradicionales, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ahí el Gobierno se comprometía a negociar con la Unión Europea porque se demandaba en su momento también capacidad normativa para las comunidades en el IVA y impuestos especiales. Pero por principios de la Unión Europea esto era inviable. Tenemos la experiencia en España del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que se quiso poner en marcha para financiar adicionalmente la sanidad en las comunidades autónomas, y la Comunidad Europea, la Comisión, lo tumbó diciendo que aquello iba contra los tratados y que era inviable. Por eso se acabó abandonando, ¿no? En todo caso, ese aumento de capacidad normativa al principio se limitaba solo a introducir disminuciones impositivas, deducciones, limitaciones de la tarifa, bajadas,
que desde el punto de vista político se entiende también. Yo me quiero reivindicar ante los ciudadanos y les digo, eso ha sido muy frecuente en Madrid, ¿no?, durante algunos años. Mire usted, nosotros tenemos aquí la tarifa más baja del impuesto sobre la renta, y sin embargo los servicios públicos estupendamente, y no tenemos endeudamiento. Es mucho más difícil tomar decisiones al alza. Quiero mejores servicios públicos, voy a aumentar los tipos impositivos. Durante la crisis apenas, pero desde que se produjo el inicio de la recuperación, sí se puede observar, se han tomado medidas, incluso durante algunos años de la crisis, las comunidades autónomas han tenido que tomar medidas para aumentar la tarifa del impuesto sobre la renta. De aquí les ponía la mención del lugar donde se pueden encontrar todas las medidas que han tomado las comunidades autónomas estos años para hacer uso de la capacidad normativa con el objetivo de obtener más recursos. Bueno, estos son los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Para los que conozcan menos, recordar que los impuestos tradicionales que se adjudican el 100% de recaudación a las comunidades autónomas con algo de capacidad normativa y se basan además en la recaudación territorial son el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos que afectan al juego y las tasas asociadas a servicios transferidos. También ahí hay una cierta polémica en relación con el impuesto sobre el patrimonio, que formaba también parte de este grupo de tributos tradicionales, pero se decidió suprimir y luego se ha recuperado en parte. Eso ha introducido algo de ruido en el funcionamiento del sistema de financiación. Después el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la tarifa con algo de capacidad normativa, el IVA, los impuestos especiales múltiples, y ahí incluso abajo señalaba el impuesto que mencionaba hace un momento de las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, un impuesto que tenía su razón de ser en su momento, pero que parece era incompatible con las libertades proclamadas y defendidas desde la Unión Europea. El mecanismo de nivelación, como decía antes, corresponde en el nuevo modelo al Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales. ¿Cómo se financia este fondo? Con el 75% de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas y una aportación del Estado. De manera que todas las comunidades autónomas, como tienen una participación muy importante en los impuestos grandes, que son los que tienen capacidad recaudatoria y además tienen sus propios tributos cedidos, etcétera, pues ponen el 75% de los ingresos en el fondo de nivelación. Y luego el Estado pone una aportación adicional. Con ese fondo es el que intenta garantizar la igualdad. Hay un criterio de equidad explícito en este caso en el ámbito de los servicios públicos fundamentales, que son los que he comentado antes, educación, sanidad, servicios sociales. De manera que todas las comunidades, si tenemos en cuenta este procedimiento, cuando, diríamos, aportan la parte que les corresponde y reciben la contraprestación del fondo de nivelación, tendrían la misma financiación per cápita, la misma, 100. Otra cosa es que después eso se controle y todas las comunidades destinen esos recursos a los servicios públicos fundamentales. Pero este es un fondo de nivelación, decimos nosotros un fondo de nivelación parcial, porque hay una parte de los servicios públicos básicos que están cubiertos. Este es un avance indudable del sistema del 2009 y esto yo creo que no lo discute prácticamente nadie, a pesar de que hay decía antes, una casi unanimidad en cuestionar el sistema. Porque por primera vez hay una explicitación de un criterio de equidad, ¿no? Vamos a garantizar a todo el mundo la misma financiación para asegurar los servicios públicos fundamentales. Y aquí hay un mecanismo de redistribución enorme de las comunidades ricas a las comunidades pobres, ya solo con ese mecanismo. El segundo fondo es el fondo de suficiencia, junto a los 25% de los recursos de las comunidades autónomas. El fondo de suficiencia, en cierta medida, pone en cuestión la visión que se tenía de intentar nivelar de una manera razonable, porque decían, conseguimos esa nivelación y luego el 25% permite discriminar y aquellas comunidades que han podido obtener más recursos pues tienen más posibilidades de hacer cosas. Pero como se aplicó el criterio del status quo que comentaba anteriormente, el fondo de suficiencia lo que hace es garantizar que todas las comunidades reciben como mínimo lo que tenían en el sistema anterior. Con lo cual, el intento de discriminar y salvar algunos de los problemas que había anteriormente pues queda muy limitado por el juego del fondo de suficiencia. De esta manera, en todo caso, se obtiene el respaldo de las comunidades que iban a tener problemas para poder financiar sus propios servicios, otros servicios que no fueran los servicios fundamentales. Y luego, a su vez, hay dos fondos de convergencia, el fondo de competitividad y el fondo de cooperación. Claro, tanto fondos
es mucho ruido y en ese sentido no se puede decir que el sistema sea un sistema sencillo. Hay una opinión muy extendida de que se trata de un sistema complicado. Y es verdad, y yo no, es complejo, de acuerdo. Ahora, el sistema anterior era tan complejo como este. Y si se le pregunta a cualquier ciudadano de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, que nos cuente cómo son sus sistemas de financiación de sus gobiernos descentralizados, seguro que no lo saben, igual que los nuestros. Es decir, que son temas complicados, son temas difíciles, ¿eh? De manera que algo de complejidad es inevitable. Y sobre todo cuando intentamos conectar, intentamos armonizar principios que son difícilmente reconciliables. Antes lo decía con la autonomía y la solidaridad. ¿Cuánto de autonomía, cuánto de solidaridad? ¿Cuánto de nivelación? Pero bueno, el Fondo de Competitividad, que es el primero de estos dos que sale a la luz, tiene como misión evitar un problema que habían denunciado las comunidades autónomas más ricas, concretamente Baleares, Cataluña y Madrid, que siempre en el sistema, al final, cuando se hacía el repaso de los fondos por unidad de necesidad o por habitante, siempre quedaban por debajo, especialmente Baleares. Entonces, el Fondo de Competitividad lo que pretende es evitar ese problema. Y entonces se entregan cantidades a las comunidades que se queden por debajo de su capacidad tributaria inicialmente o de la media de las comunidades autónomas cuando hacemos la liquidación del sistema de financiación autonómica. ¿Esto qué quiere decir? Un poco, la idea es lo que antes señalaba. Los ciudadanos catalanes están perfectamente legitimados para decir, mire usted, yo estoy dispuesto a dar dinero, lo que no estoy dispuesto es que tengan más financiación per cápita con mi dinero ciudadanos de otras comunidades autónomas. Por lo menos lleguemos a un acuerdo. Si se trata de financiar servicios públicos fundamentales, pues entonces que tengamos todos el mismo nivel de servicios públicos fundamentales, ¿no? Lo digo porque muchas veces se confunde esto, ¿no? Como antes comentaba, y es importante tenerlo claro. Y el Fondo de Cooperación es un intento de beneficiar, compensar a las comunidades autónomas con nivel de renta per cápita menor. Evidentemente, al final, cuando uno hace el análisis a fondo de este tipo de reformas, dice, bueno, esto tiene nombres y apellidos, aquí estamos hablando de una negociación política y hay elementos que no se pueden ocultar. Hay comunidades que necesitaban una financiación extra para poder firmar el acuerdo. Así de crudo, ¿no? Suena muy fuerte, pero es así, ¿no? Tiene todo el sentido el que las comunidades con menos nivel de PIB per cápita o de renta per cápita reciban los recursos necesarios para atender bien sus necesidades. La crítica que yo haría a esto es que si se trata de desarrollo regional, de facilitar el aumento del PIB per cápita, habría que canalizar este fondo hacia el Fondo de Compensación Interterritorial para no liar unas cosas con otras, porque aquí estamos hablando de nivelación y no de desarrollo regional. Entonces es un elemento de confusión que no tiene mucho sentido. Es que además el fondo, el FCI se llama Fondo de Compensación Interterritorial y tiene todo el sentido que este tipo de ayudas entrasen por ahí. El Fondo de Competitividad, por cierto, aprovecho la ocasión, yo creo que tampoco el nombre es el más adecuado. He contado el fondo social del asunto, lo que va detrás de eso, pero el término no me gusta. Bueno, las valoraciones, muy rápidamente, porque no quiero, me queda poco ya. Algunas de las valoraciones que se hacen al principio, ¿cómo se vende el sistema? Hay que recordar que el sistema, cuando se aprueba en julio del 2009 y luego se aprueban las leyes correspondientes, fue aceptado por todas las partes. No hubo ninguna excepción. Todas las comunidades autónomas, todos los partidos políticos, el gobierno, etcétera, asumieron el acuerdo de financiación. Evidentemente no es fácil conseguir un acuerdo unánime y solo se consigue gracias a las aportaciones del Estado que permiten jugar flexiblemente con los distintos deseos, aspiraciones, demandas de los agentes que están participando. Bueno, una primera valoración, ya la he comentado, se puede decir es que parece que se garantiza igual financiación por cápita de los servicios públicos fundamentales. Hay un criterio explícito de nivelación parcial. Además, haciendo un poquito de ejercicio intelectual, podemos mirar cómo son las transferencias. Las comunidades ricas ponen más dinero, las comunidades pobres ponen menos porque no lo tienen. Y por lo tanto el fondo de nivelación es un mecanismo claro de transferencias, de intercambio, de redistribución interterritorial.
Segundo, parece que reduce las diferencias en la financiación per cápita ajustada. Per cápita ajustada quiere decir teniendo en cuenta las variables de necesidad que señalaba antes. Las comunidades, al menos en un primer momento, tienen más recursos para mejorar prestaciones. Al hablar de valoraciones ahora estoy poniendo de manifiesto cuáles son las que sobre todo presentaba aquel que consiguió la firma del acuerdo y en principio al que no se oponían otros, ¿no? La población se mantiene como elemento fundamental para determinar necesidades, pero se incorporan ajustes nuevos. Hay ese elemento de dinámica, de actualización de las variables que es nuevo respecto al sistema anterior. Se intenta fomentar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. Incluso ya estamos en periodo de crisis en el 2009, se atiende a la situación de algunas comunidades en términos de imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y se permiten aplazamientos de pagos. Bueno, respecto al reparto territorial de los recursos, este es un cuadro que yo he utilizado a veces, también en el extranjero y en general me preguntan mucho de cómo hemos podido hacer un sistema en un periodo de tiempo tan corto, avanzar tanto. Y yo digo, bueno, pues en el interior del país la gente no piensa lo mismo que ustedes. Estos son los distintos sistemas de financiación, hay uno más, antes decía que hay 5, pero porque aquí se produjo una modificación, que es cuando se empezó a territorializar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. No voy a contarles cada uno de ellos, solo les voy a contar la tendencia, ¿no? Como pone aquí abajo, la parte blanca se refiere a ingresos con capacidad normativa. El gris habla de transferencias, pero transferencias, diríamos, normalmente no condicionadas. Puede haber transferencias condicionadas también, que es, como antes veíamos, el sistema menos autonomista desde el punto de vista de la autonomía tributaria, ¿verdad? Y el degradado recoge algunos instrumentos sin capacidad normativa, impuestos sin capacidad normativa, pero más automáticos que las transferencias. Por ejemplo, si vamos al sistema del último periodo, del año 2009 al 2016, los tributos cedidos que comentaba forman parte del capítulo de autonomía financiera total, autonomía tributaria. El 50% de la tarifa del IRPF igual, hay capacidad normativa, además de la recaudación. Después tenemos la participación en el IVA y en los impuestos especiales con un color degradado, porque automáticamente, con arreglo al consumo, a los criterios que señalaba anteriormente, lo recaudado en concepto de IVA y de impuestos especiales pertenece ya a las comunidades autónomas, de manera que incluso el Gobierno central no cuenta con ese dinero, ¿vale? Y después ahí tenemos los fondos de nivelación de servicios públicos, el fondo de suficiencia, competitividad y cooperación, y el fondo de compensación interterritorial y los fondos europeos, que se trata de transferencias. En el caso anterior son transferencias no condicionadas, en el caso último son transferencias condicionadas a la realización de inversiones, ¿vale? Por lo tanto, aquí se ha dado un paso importante desde el punto de vista de la consolidación de la autonomía financiera y la corresponsabilidad. Respecto a la nivelación, bueno, este es un cuadro que tampoco puedo explicar demasiado, es un cuadro que acaba de publicar hace poco Ángel de la Fuente, que aparece, les recomiendo si tienen interés ustedes, los documentos de FEDEA. Ahora la editorial o la Asociación Mediterránea va a sacar un libro sobre financiación autonómica y reformas, y entonces han invitado a distintos expertos a que escriban artículos. Estos artículos se han recogido en la página web de FEDEA, lo pueden ver y se los pueden bajar además sin problema. Este no es tanto una propuesta que hace Ángel de la Fuente, cuanto la liquidación de los datos que acaban de ser publicados en el mes de julio por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y solamente para señalar, aquí hay distintas partidas, son las comunidades autónomas. Por un lado, poner de manifiesto cómo se van sumando los distintos elementos. Ingresos tributarios homogéneos es la capacidad tributaria que tienen las comunidades autónomas. Transferencias de garantía es el fondo de nivelación. El fondo de suficiencia, aquí se realiza una serie de ajustes en los que no voy a entrar ahora. El fondo de cooperación y el fondo de competitividad. El resultado final nos lleva a que en términos per cápita o por unidad de necesidad se ha cerrado mucho el abanico. Luego, desde el punto de vista también de lo que se pretendía, de una cierta convergencia, pues sí que hay un resultado que no puede ser calificado negativamente. Hombre, todavía hay diferencias entre la comunidad mejor financiada, que sería Cantabria, 120, y la peor financiada, que en este cuadro, este es un ajuste que hace Ángel de la Fuente haciendo también
sus propios ajustes particulares para evitar algunos de los problemas que tiene el sistema de financiación, pero que a mí me parece bastante sensato, ¿no? La menos es en estos momentos, me parece que 94,2 Murcia, ¿no? No, 91, Valencia, efectivamente. Pues entonces hay una diferencia muy importante, ¿no? ¿Cómo corregimos eso? Este es el problema. Un problema adicional que pone de manifiesto todo el mundo, dice, bueno, ¿y por qué esa distribución? ¿Por qué? Porque aquí no hay un argumento. Dice, hombre, no son las más ricas o las más pobres las que tienen más o las que tienen... Es verdad. Pues ¿por qué? Viene fundamentalmente por el origen. Al principio, cuando se pone en marcha el sistema de financiación, se estiman los costes efectivos y como se ha mantenido la cláusula de status quo, eso se ha mantenido siempre, hasta ahora, actualizándolo. Entonces es normal que esas diferencias sean muy difíciles de salvar. ¿Cómo se pueden salvar? Y aquí de nuevo nos encontramos con los problemas de negociación, ¿no? O sea, mis colegas dicen, no, con un fondo de transferencia que a uno les quite y a otro. Tío, que tenemos que sentarnos en una mesa. Y hay señores que no te van a aceptar bajo ningún concepto que les rebajes la financiación. Por poner el caso, nosotros hacíamos el cálculo con el datos de 2013, en el caso de Cantabria, decíamos, hombre, se puede ajustar más o menos con un 2% de los recursos. Pero ese 2% de los recursos significa un palo tremendo, un 23% de disminución de financiación a la Comunidad de Cantabria. Y digo, hombre, es una comunidad pequeña, sí, pero en el sistema actual, salvo que no hagamos un ajuste institucional, tiene el mismo voto que tiene la Comunidad de Madrid o que tiene la Comunidad de Cataluña. Por lo tanto, el margen de maniobra es relativamente pequeño. ¿A dónde quiero llegar? Tenemos que buscar soluciones y evitar los problemas más sangrantes del sistema de financiación, pero hay que hacerlo pensando en cómo vamos a negociarlo para ganarlo, porque ir a negociar para perder no creo que tenga mucho sentido. Y ya voy terminando. Algunos de los problemas no voy a poder extenderme en las... Voy a evitar porque me alargo, si no, las propuestas. Quizá en el coloquio después podemos comentar algo. Los problemas fundamentales, mantenimiento de status quo y garantía de suficiencia global, condicionan en todo caso, como he dicho, los resultados finales. A pesar de que aumenta la visibilidad en términos de flujos horizontales, no se evita el problema de la cierta opacidad del sistema, ¿no? Yo digo, el sistema por definición es complejo. Esto tiene que ser complejo. Como decía al principio, es un tema difícil, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo, cosa que desgraciadamente, y aludo al principio de lealtad institucional, no se hace. Las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se deciden estos temas son cerradas. Allá se toman muchas decisiones, pero no se hace ninguna educación ni hay transparencia suficiente para que la gente entienda por qué se toman todas estas decisiones, ¿no? Es decir, hay muy poco compromiso con lo que yo llamaría esa parte de la cultura ciudadana, de que la gente entienda de dónde vienen los fondos con los que yo puedo financiar los servicios públicos a los que acudo y puedo llevar a mi niño en cualquier momento al hospital, ¿no? Los nuevos fondos plantean algunas dificultades y problemas. La autonomía y la corresponsabilidad no siempre están garantizadas. De hecho, se han dado pasos, pero no está siempre garantizado, ni mucho menos, ¿eh? Es mucho más fácil apostar a la baja desde el punto de vista político que apostar al alza, ¿no? Porque apostar al alza necesitas hacerlo al principio de la legislatura y que se note además. Tú has conseguido más recursos porque has mejorado los servicios públicos. Es un periodo de tiempo corto. Ahí hay un problema, ¿no? El criterio de equidad perseguido no está del todo claro. Yo he hablado antes de una nivelación parcial, pero hay todavía mucho por avanzar en ese terreno, ¿no? El coste del nuevo modelo fue elevado, ¿no? Aunque la implantación fuera gradual. Hay otra crítica que se ha hecho del modelo, es que era muy costoso. ¿Cómo se aprueba un sistema de estas características sin que ponga dinero la Administración Central? El otro día, precisamente en ese coloquio con los alemanes, era exactamente igual. Los alemanes decían, no, si el gobierno federal no pone dinero, no hay cambio en el sistema. Subsiste la contradicción con el sistema de concierto, ahí está, como agravio comparativo. Y tenemos un problema con la gestión tributaria, porque hay comunidades, especialmente la catalana, que ha demandado su agencia tributaria propia, ¿eh? Y ahí ha habido mucha resistencia desde el Gobierno central. Se ha propuesto, y así se recoge en algunos estatutos de autonomía, el sistema de consorcios, que yo creo que es un sistema que deberíamos explotar al menos con algunas comunidades autónomas, para hacer participar a las comunidades en la gestión de los tributos. Bueno, aquí decía algunas de las propuestas, solo las menciono, de reforma. Hay quien ha dicho que lo que habría que hacer era pasar el IRPF totalmente a las comunidades autónomas, para que el IRPF fuera el impuesto de las comunidades autónomas.
Personalmente no me gusta nada la solución, pero en fin, podemos discutir. Hay quien dice que, por el contrario, hay que echar marcha atrás y recentralizar servicios. Los estudios de opinión, los trabajos y las publicaciones del CIS o del Instituto de Estudios Fiscales en el Barómetro Fiscal ponen de manifiesto que hay una cierta, sobre todo en la época de crisis más, una cierta tendencia a la recentralización en las encuestas que han hecho, en un porcentaje de población que se sitúa entre el CIS y el IEF del 30-32% hasta el 40%. Peor salen los resultados del IEF que del CIS. Pero, en fin, y hay, en cambio, también demandas de más descentralización y demandas independentistas en el ámbito del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Hay otras medidas, como garantizar el equilibrio a través de transferencias igualadoras. Estas son las propuestas que han hecho Ángel de la Fuente, Ignacio Zubiri, Luis Ángel Hierro y Atienza desde Andalucía, en este caso. La propuesta sería: vamos a dejarnos de tantos fondos, busquemos fondos más simples. Pues Ángel de la Fuente dice: pongamos todo el dinero del IVA y los impuestos especiales para formar un fondo que pueda servir de nivelación general. Y además comprometamos a las comunidades autónomas para que tomen decisiones. Más que ceder la recaudación, cedámosle un tramo del impuesto y que las comunidades autónomas colegiadamente cambien los tipos impositivos, que es una manera de conseguir compromisos participados por las comunidades. Desde un punto de vista de aplicación lo veo muy complicado, pero bueno, no está mal. Y luego un fondo vertical para corregir deficiencias y evitar la ordinalidad, que es el problema clásico señalado en Cataluña. Hay algunas propuestas, pero esto sería otra dimensión de qué tipo de elementos del sistema de financiación habría que contemplar en una eventual reforma constitucional. Por ejemplo, hablar del equilibrio vertical entre la Administración central y las comunidades autónomas, los tipos de ingresos, o ordenarlos, poner un poco más de énfasis en la solidaridad y explicar un poco más. Mi posición al respecto es que la Constitución hay que cuidarla mucho. No digo hay que hacer una reforma, seguro, una reforma constitucional en un marco como este. No voy a decir que estoy en contra de la reforma, naturalmente. Estoy a favor de la reforma. Pero hay que tener cuidado cómo se plantea, porque ahí hay muchos agentes interesados, ¿no? Hay que hacerlo inteligentemente y hay que buscar criterios y normas que tengan un carácter general y que permitan el juego, ¿no? De que abra una cancha para que todo el mundo pueda jugar de manera cómoda. Si ponemos cosas muy específicas, muy concretas, estamos pillándonos los dedos, incluso las propias comunidades. Pero bueno. Y bueno, la reforma de la administración tributaria en línea con los consorcios, yo creo que ese es un elemento fundamental. Habría que buscar elementos para garantizar la lealtad institucional. Algún parlamentario catalán decía: ¿por qué no nos sentamos y buscamos algún tipo de norma para supervisar, controlar e imponer sanciones en casos de flagrante violación del principio de lealtad? Me parece voluntarista, pero no está mal, porque me parece que es un principio muy importante, ¿no? Y luego hay que buscar alguna solución de ajuste con el modelo foral. En fin, es un mundo de claroscuros, como habéis visto, he señalado algunos aspectos que me parece que son positivos del sistema. Hay otros que son manifiestamente mejorables. La situación actual en la que vivimos nos condiciona extraordinariamente. Tenía una última diapositiva sobre conclusiones que os voy a ahorrar. Nada más, muchas gracias.